14. Hebreos, epístola a los Hebreos. Ahí la menos. Hebreos capítulo 2, verso 14. Cuando lo tenga, diga amén. Abra su Biblia o prenda su Biblia. Ponga en vibrador su celular o en modo avión. Hebreos 2, 14. ¿Ya lo tiene? Amén. Ahora sí. Le digo, ¿cómo le agradezco al Señor que ahorita no haya pantallas? Porque así va a conocer su Biblia, ¿verdad? Decir, mira, esta me la regaló alguien que ni conozco. Pero aquí está conmigo. Pero bueno, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Otras versiones dicen el imperio de la muerte. Es decir, el diablo. Damos lectura una vez más. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, venir a tu casa. Podemos cantar, podemos aplaudirte, Señor, podemos alzar nuestra voz en adoración a ti, Señor. Pero ahora, Señor, vamos a meditar en tu palabra, Señor. Lo que te suplico, Señor, que ahora que vamos a meditar en tu palabra, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra, por favor, nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestra mente para entenderla y nuestro corazón, Señor, para sembrarla en buena tierra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, auxílianos, porque, Señor, nuestro único propósito es saber más de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, amado hermano, que quiero tratar con usted esta tarde de hoy, yo le he puesto Cristo el sacerdote y vencedor. Cristo el sacerdote y vencedor. Muchos de nosotros, amado hermano, cuando llegamos al Evangelio, cuando nos predicaron aquel día acerca del amor de Cristo, nos explicaron, y obviamente es correcto, que la cruz del Señor, que la cruz de Cristo es un acto de amor hacia los pecadores, donde Dios perdona nuestros pecados y ahora nosotros podemos vivir una vida de santidad, una vida de justicia y una vida de amor, porque Dios ha limpiado nuestras faltas y ha borrado nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, porque es verdad, la Biblia enseña eso, pero generalmente, amado hermano, a lo largo de nuestra vida de como cristianos, nos quedamos nada más en lo que entendemos por evangelio, pero no nos gusta mucho ir más allá de lo que en realidad es el evangelio. El evangelio, amado hermano, sí tiene que ver con el amor de Dios hacia el hombre que lo perdona por medio de la cruz de Cristo. Pero la cruz, y entiéndame bien con esto, la cruz no nada más es un acto de amor, la cruz es un acto de victoria. La cruz es el acto en el que el Señor Jesucristo, cuando fue colgado en el madero, y escúcheme bien, y esto lo hemos enseñado en los grupos de hogar, cuando Jesús estaba ahí colgado en la cruz, amado hermano, a lo mejor no lo pintaban ahí para romantizarlo, para darle algún, pues sí, alguna emoción dramática cuando nos predicaban. Imagínese esa imagen, bueno, pues sí es lo mismo. Imagínese cuando el Señor estaba ahí colgado en la cruz
Y el cielo estaba muy triste y el padre estaba triste por su hijo y los ángeles estaban llorando y el diablo por un momento dijo: yo gané porque maté al Hijo de Dios. Eh, eh, Suena a muchos sermones que, que bien intencionados pero mal informados se dan. En la cruz, amado hermano, y eso lo enseña Romanos capítulo 3, eso lo enseña Isaías capítulo 53, eso también lo enseña Jesús mismo en los evangelios. eh, la escritura enseña que el Padre no estaba triste cuando el Señor estaba colgado en la cruz. Los ángeles no estaban tristes o llorando, o el cielo no estaba de luto cuando el Señor estaba colgado en la cruz. Cuando Cristo fue colgado en la cruz, y présteme atención con esto, que probablemente sí va a chocar con lo que quizás hemos aprendido. Cuando Jesús estaba en la cruz colgado, el Padre estaba siendo un juez justo, cargando a Cristo con nuestros pecados. Entonces, el Padre, como juez justo de todo el mundo, todo el universo, juzgó al Señor en la cruz y lo condenó para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces el Padre no estaba triste. Isaías 53 lo enseña claramente. Dice: porque Dios quiso quebrantar a su siervo. Lo dice claramente. Romanos dice: porque Dios exhibió en la cruz a Cristo. Y la palabra griega exhibió denota una vergüenza. O sea, que Dios exhibió a Jesús como pecador para en él juzgarlo y a nosotros perdonarnos. Entonces, lo que ahí estaba sucediendo, la imagen de la cruz, amado hermano, no es una imagen de dolor del Padre para con Cristo, lo que en teología se llama patriopasionismo. No, es una imagen del juez justo condenando al inocente para que el culpable fuese declarado justo. Eso era lo que estaba sucediendo en la cruz. Entonces, amado hermano, por eso es necesario no nada más quedarnos con los evangelios. Hay que leer las cartas. ¿Por qué hay que leer las cartas? Porque las cartas explican los evangelios. Y no podemos saltarnos los evangelios e irnos a las cartas, porque no vamos a entender el contexto de las cartas sin antes leer los evangelios. Entonces esa es la manera de leer el Nuevo Testamento. Lea un evangelio, échese una carta y le va a entender. Pero échese una carta y no lea un evangelio, difícilmente le va a entender. Entonces, en este sentido, amado hermano, Hebreos 2:14, vamos a ver este verso un poquito más a detalle. Dice: entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. A ver, primera parte. Los hijos participando de carne y sangre, es decir, los hijos participando del pecado. Los hijos participando de aquello que Dios les dijo que no participaran, de aquel árbol que Dios le dijo a Adán que no participaran, de aquellas cosas que Dios le dijo a Israel: y no hagan esto y no hagan aquello, honren a sus padres, no roben, no maten, no asesinen, no sean adúlteros, no sean codiciosos. De todo eso que Dios dijo no participen, ¿a dónde cree que fuimos a parar todos nosotros los hijos de Dios? A participar en todo aquello que Jesús dijo: no participen de la carne, no participen del pecado que alimenta la carne. De todo eso, amado hermano, fuimos nosotros a participar. Reflexione un momento. ¿Cuál es su pecado favorito? No me lo diga. Eso es entre usted y Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál le gusta mucho hacer, verdad? Por eso se lo he dicho, hay que ser honestos con Dios. Señor, ¿cómo me gusta hacer enojar a mi mujer, Señor? Me encanta, Señor. O al revés. ¿Cómo me gusta, Señor, no sujetarme a mi marido? Me encanta, Señor.
para que entienda que aquí todos somos iguales y bueno, ya sabe, la eterna lucha entre quién es quién, cuando la sujeción siempre es por amor y voluntaria. ¿Cómo me encanta hacer enojar a mis padres con mi rebeldía? Por eso le digo, amado hermano, hay que ser honestos con Dios. Señor, mira, tengo este problema con este pecado y me gusta hacerlo, Señor. Me gusta mucho. ¿O a poco cuando el Señor lo sacó de una adicción, a poco no le gustaba esa adicción? ¿Va que sí? ¿A poco no le gustaba tomar antes? ¿Va? Si uno lo hace es porque le gusta, ¿no? Por eso hay adicciones distintas. Al que le gusta el alcohol, al que le gusta una sustancia, al que es inmoral, le gusta la inmoralidad. Y así, o sea, hay para todos los gustos de pecado. En eso sí el diablo fue bien abusado. O sea, el pecado que más le guste, lo puede hacer. Y de todo eso, algo que me impresiona en la epístola a los Hebreos es que, amado hermano, nos sigue llamando hijos. ¿Por qué no dice la humanidad? ¿Por qué no dice los hombres? ¿O por qué no dice los pecadores, los hijos del diablo? ¿Por qué no dice eso? Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Sabe por qué? Porque muy probablemente el autor de Hebreos, o una de dos, o leyó o escuchó la parábola del hijo pródigo. Dígame una cosa, ¿el hijo pródigo dejó de ser hijo por irse de su casa? ¿Verdad que no? Espero que usted no lo haya hecho o no tenga planes de hacerlo. Pero si lo hizo y se salió de su casa, cuando regresó, ¿a poco le dijeron, aquí no te conozco? Muy probablemente le dieron un par de cachetadas que bien merecidas se las tenía, pero le abrieron las puertas de la casa, ¿no? Y si no necesariamente le abrieron las puertas de la casa, al pasar de los años, amado hermano, pues su padre sabe que usted es carne de su carne y hueso de sus huesos, lo va a extrañar. Es obvio que lo va a extrañar. Y si usted le pide perdón, lo va a perdonar. Porque al paso del tiempo, amado hermano, mire, hay dos maneras de sanar una situación, llámese como se llame. Eh, eh, pero digamos, hablamos de las más fuertes. Número uno es hablando, que es la mejor manera de uno restaurarse. Por eso dice la escritura que el que confiesa, o sea, el que habla su pecado, el que dice, Señor, tengo este problema, hice esto, hice aquello, quiero cambiar. Entonces, el que habla, el que confiesa sus pecados, dice la escritura, alcanzará misericordia. Ok. Pero la segunda cosa, que la cual ayuda mucho a la restauración, es el tiempo. De verdad, hermano, el tiempo ayuda bastante. Probablemente si el hijo pródigo hubiese regresado a la semana, se hubiese encontrado con un padre muy enojado, con un padre decepcionado, con un padre que dice, ¿cómo es posible que me hayas deseado la muerte para que cobres la herencia desde antes, siendo que yo todavía estoy vivo, puedo trabajar? Muy probablemente quizás esa semana, quizás ese mes, los sentimientos del corazón del padre hayan sido sentimientos de enojo, de rabia, de ira, de decepción hacia su hijo. Pero pasaron meses, hermano, porque la herencia era bastante grande. Y la escritura enseña que el hijo se fue a un país lejano. O sea, el tipo verdaderamente pintó su raya y dijo, aquí no me va a conocer nadie, aquí mi padre no me ve y aquí voy a pecar a gusto. Pero el tiempo hizo dos cosas, hablando al corazón del padre y hablando al corazón del hijo. Y algo bien interesante acerca de eso, amado hermano, es que el padre nunca dejó de considerar a ese hombre como su hijo. Siempre fue su hijo. ¿Se gastó la herencia? Sí. ¿Pecó
Sí. ¿Malgastó el dinero? Sí. ¿Sabe Dios en qué cuántas cosas, vicios y qué tantas barbaridades haya hecho con el dinero a tal punto que se lo gastó todo? O sea, ni siquiera un negocio puso para mantener su adicción. O sea, ni siquiera tuvo la capacidad de eso. Así como recibió el dinero, así se lo fue gastando en todos sus pecados favoritos. Pero nunca dejó de ser hijo. Eso es lo que está enseñando Hebreos. A pesar del pecado que usted y yo hayamos cometido en la juventud, en la edad adulta, en el matrimonio, como padres, a pesar de los pecados que hemos cometido delante del Señor, no dejamos de ser hijos. Eso es lo que está enseñando Hebreos. Nunca dejó de ser hijo. Oye, hermano, pero debería de ver todo lo que hice. Yo ahorita estoy llegando a la iglesia y estoy llegando porque ya traigo el agua hasta el cuello. Y es más, hermano, ya hasta me sobrepasó, ya estoy 2 metros bajo el agua. Llego porque, pues llego, hermano. Ya ni sé ni cómo llego. Pero ¿sabe algo que enseña la Escritura? Nunca dejó de ser hijo. Por eso, amado hermano, tenemos ese glorioso don del arrepentimiento. Porque Dios siempre nos va a seguir recibiendo como hijos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto los hijos hicieron sus pecados favoritos, por cuanto los hijos se alejaron de Dios e hicieron lo que quisieron, por cuanto los hijos desperdiciaron los dones que Dios les dio, por cuanto los hijos escondieron los talentos que Dios les dio participando de sus pecados. Este verso, amado hermano, probablemente pudiese ser dramático en el sentido de decir, pues bueno, si ya se perdieron, ¿por qué no haces otros hijos, Señor, no? Mire, hermano, yo me acuerdo hace unos años, eh, unos padres, no son ni de la iglesia, es más, ni de la ciudad, amado hermano. Era una gente eh, pues sí, de campo, que ya ve que ellos más o menos, ya no tanto, pero más o menos todavía tienen más de 3, 4, 5 hijos, ya ve ellos, sí. Y bueno, estábamos en la iglesia, nos sentamos y nos decían, ay hermano, es que fíjese que yo tuve un hijo que pues se metió en muy malos pasos y la verdad distribuye sustancias y yo no sé qué, si incluso se ha matado gente, yo no sé qué ha hecho mi hijo. ¿Y sabe qué consejo me dio el pastor en aquel entonces? Le digo, ¿cuál, hermano? Pues tenga otro hijo. ¿De verdad? ¿De verdad ese consejo? Pues tengo otro hijo, todavía está joven, ¿no? Pues tengo otro hijo. Pues sí, ¿no? El primero no me gustó, pues voy a tener otro. Bien pudo haber hecho eso el Señor, ¿no? Nos mata a todos y ¿por qué no hace una nueva creación que sí le obedezca, que sí le adore? Que bien puede hacer el Señor eso. Eh, Jonathan Edwards, el último de los puritanos, en su sermón de pecadores en manos de un Dios airado, decía, ¿quién de nosotros vería la luz si Dios decide destruir el mal esta noche? Esa es una reflexión que daba el pastor Edwards. ¿Quién de nosotros vería la luz del sol si Dios decidiera destruir la maldad esta noche? Pues yo no, hermano, yo no la vería honestamente. No sé usted, pero creo que tampoco. Y fíjese, ¿qué hizo Dios cuando vio que los hijos participaron de pecado? Jesús, ¿qué dice el verso? Participó de lo mismo. ¿Qué hizo el Señor? Participó de lo mismo. A ver, ahora entiéndame.
No está diciendo que Jesús cometió pecados para entendernos a nosotros, no. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que el Señor Jesús decidió ponerse en el lugar de pecador aunque nunca lo fue. Decidió participar de la condenación del pecado aunque nunca se la mereció. Jesús decidió cargar con la condenación de la ley para que nosotros no lleváramos ese peso de maldición de la ley. Eso es lo que está enseñando. Jesús decidió ponerse en nuestro lugar y decir: no los condenes a ellos, condéname a mí. No condenes a los que son pecadores, condéname a mí. Participo yo de lo mismo. Ellos van a participar de la condenación de la ley, que yo sea el que participe de la condenación de la ley, que yo sea el que cargue la maldición de la ley, que yo sea el que cargue el castigo de la ley, pero ellos no. Qué cosa tan más impresionante, ¿verdad? Y quien entiende esto en su corazón, amado hermano, quien verdaderamente esto lo hace una palabra para su corazón, dice: Señor, ahora lo entiendo como dice tu palabra, bástate de mi gracia. Es lo que está enseñando, amado hermano. Jesús decidió y le dijo al Padre: yo voy a cargar con el peso de la ley. Yo voy a participar de ese peso de la ley. Yo voy a cargar con la condenación de la ley. ¿Por qué? Y lo responde el autor: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte o el poder de la muerte, que es el diablo. Mira, amado hermano, aquí sí literalmente, si el Señor no interviene, el diablo nos lleva con él. Pero gloria a Dios, amado hermano. Bendito sea el Padre eterno, su Hijo amado y su Santo Espíritu, que decidieron salvar a la humanidad. De verdad, hermano. Porque mire, amado hermano, la ley dice esto, y lo dice Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿qué cree? Cuando vino Jesús, se anula esa parte de la ley que dice Ezequiel. Ahora es el alma que pecare y se arrepiente, esa vivirá. Pero si el Señor no viene, amado hermano, Dios nos agarre confesado si el Señor no viene. Si el Señor no hubiese venido a la cruz, ¿qué pasaría, amado hermano, si solo tuviésemos el Antiguo Testamento? ¿Sabe cómo acaba el Antiguo Testamento? ¿Sabe cómo acaba Malaquías? El último verso dice: no sea que venga yo y maldiga la tierra. Así acaba Malaquías. Si nada más tuviésemos hasta ahí. Pues bueno, Señor, pues yo creo que, pues como dice Pablo, entonces comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Pero ¿sabe cómo termina el Nuevo Testamento? La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén. Se cambió la maldición por la gracia. Se cambió la muerte por la vida. Solo porque un hombre, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, decidió ponerse en su lugar y en mi lugar y decir: no te preocupes, yo voy a pagar por ese pecado. Yo voy a pagar por esa enfermedad que tú te buscaste, claro, pero yo la pago. Por la llaga del Señor hemos sido sanos. Entonces, ¿por qué no me sana, Señor? Porque el veredicto se adelantó, pero un día va a ver que Dios lo va a sanar. No se va a quedar enfermo. Pero es, amado hermano, porque el Señor bajó de su trono, como dice Filipenses capítulo 2.
siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando para sí forma de siervo, hasta su vida entregar, hasta la muerte y la muerte de cruz. Yo no entiendo, amado hermano, mucho este gran misterio de Cristo. Gálatas capítulo 2, amado hermano, enseña, y también lo enseña Hebreos, y lo enseña Pedro también, están viniendo varias citas a la mente, que porque Dios no perdonó a los ángeles. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles si son más fieles que nosotros? ¿Por qué no Dios perdonó a los ángeles si son mejores servidores que nosotros? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles si son incluso superiores a nosotros? Cantan mejor, adoran mejor, sirven mejor, son mejores en todos los sentidos los ángeles. Pero la escritura dice que cuando pecaron, Dios decidió no perdonarlos, no extenderles perdón, no les dio ni un chance. Cuando el diablo pecó, Dios lo desterró y le dijo, ya no puedes volver, estás condenado de aquí a toda la eternidad. Por un solo pecado Dios condenó al diablo. ¿Cuántos pecados lleva usted? No me diga, no responda. Pero ¿cuántos pecados lleva usted? Le apuesto a que más pecados que el diablo a lo mejor ha de llevar, ¿verdad? Con uno solo condenaron al diablo. Con el número que usted y yo tengamos y sumándolos juntos todavía, Dios nos perdonó. Eso es el evangelio, amado hermano. Y por medio de su muerte, Cristo ahora tiene la potestad. Cristo ahora tiene el poder de decisión para poder dictaminar quién vive y quién muere. Ya no es el diablo, ahora es Cristo. Por eso dice también el profeta Oseas, porque muerte, yo seré tu muerte. Porque la potestad de la muerte, amado hermano, no le pertenece al diablo. La potestad de decidir quién vive y quién no, no le pertenece al diablo. La última palabra de vida o muerte no la tiene la enfermedad, la tiene el Señor. Porque todo eso lo pagó en la cruz del Calvario, amado hermano. Todo eso el Señor lo ganó. El diablo no tuvo ningún triunfo, amado hermano. Aun cuando colgaron al Señor Jesús, aun cuando le dieron los azotes, aun cuando injustamente, amado hermano, fue enjuiciado ante el sumo sacerdote y todavía los romanos lo enjuiciaron también injustamente, el diablo nunca ganó nada. Esa semana de Pascua, amado hermano, no fue una semana de victoria para el diablo. El camino de la pasión era el camino de la victoria. La vía dolorosa era el camino de la victoria de Cristo encima de la muerte. Jesús ha derrotado a los poderes del mal que nos ataban por medio de nuestros pecados. Pero ahora por medio de la muerte de cruz, Dios decretó la victoria. Dios decretó nuestra justicia, nuestra justificación y ha decretado nuestra salvación. Ahora la potestad de la muerte le pertenece a Cristo. Qué cosa tan más impresionante, amado hermano. Y es ahí donde, híjole, hermano, me podría seguir, amado hermano, con la irrupción del siglo venidero, pero se lo digo rápido, tengo ganas de decírselo. La escritura habla, amado hermano, de este siglo, el venidero, ¿verdad? Y todo será en este siglo que es malo y el venidero. Pero cuando, amado hermano, cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, en este siglo malo, el siglo venidero ha tocado este siglo malo. Y ahora, en el siglo malo, usted y yo podemos tener las bendiciones del siglo venidero. Ahorita, en medio de un siglo malo, tener todas las promesas del siglo que está por venir.
Esto ya se lo enseñé cuando le prediqué de Romanos. Es el ya y el todavía no. Ya me fue prometida la vida eterna. Si ya le fue prometida la vida eterna, amado hermano, es que usted no está enfermo, Dios lo va a sanar. Pero todavía no se manifiesta. Pero ¿sabe qué nos quiere enseñar Dios en este tiempo, en medio de la enfermedad? ¿Sabe qué nos quiere enseñar Cristo en medio de este tiempo? ¿Sabe? La vida eterna no nada más consiste en vivir y nunca morir. Eso no nada más es vida eterna. La vida eterna, amado hermano, es tener calidad de vida. Ahí empieza la vida eterna. Cuando usted aprende a tener una vida de gozo en Cristo y una vida de satisfacción en Cristo, desde ahorita, en este tiempo, ya está disfrutando vida eterna. Porque mire, ¿de qué sirve tener vida eterna si toda la vida va a estar en problemado? ¿Sería vida eso? ¿Va que no? Eternamente no creo que se quiera pelear con su esposo o con su esposa, ¿verdad? Eso ya no es vida, no, es hermano, no. Si los 20 años que llevamos ya lo siento como 200, ¿verdad? No, va a llegar un momento donde no crea que Dios va a matar a uno de los dos, no, 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 Dios los va a restaurar y van a tener calidad de vida. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que hemos recibido vida eterna? Porque el Señor está buscando y espera que nosotros aprendamos en el siglo malo a tener una calidad de vida. Y cuando venga el siglo venidero, como usted ya aprendió a vivir plenamente en Cristo, va a vivir eternamente en la plenitud de Cristo. Y nunca va a morir, pero porque primero aprendió a vivir de forma armoniosa con su familia. Aprendió a vivir en amor y en paz con sus hijos. Y los hijos aprendieron a vivir en amor y en paz con sus padres. Y los matrimonios están como el primer día que se casaron. Calidad de vida. Me veo muy utópico, ¿verdad? Pero bueno, son las promesas del Señor. Tengo fe en que usted va a vivir eso. El siglo venidero ha tocado el siglo malo. Y las bendiciones de la promesa en Cristo nos han tocado a nosotros desde ahora. Verso 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Amado hermano, el pecado, ¿sabe cómo se presenta el pecado? Se presenta como libertad. Así se presenta el pecado, como libertad. La semana pasada enseñaba en los grupos de hogar. Bueno, no enseñaba, ese no fue el tema principal, pero daba un ejemplo acerca de la tentación. Que la tentación, ¿cómo identificar la tentación? La tentación tiene al menos dos características. Número uno, la tentación es atractiva y lo que te ofrece es rápido. Esas son las dos cualidades de la tentación. Ten esto sin esfuerzo. Aquí está lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás deseando. Te lo ofrezco y no te vas a esforzar nada. Pero cuando se la cobre el diablo, ¿ah? Ahí sí. Esas son dos cualidades de la tentación. Y lo que va a suceder es que vamos a ser esclavos de nuestro propio pecado. Por eso aquí la Escritura dice, amado hermano, que estábamos sujetos a la esclavitud. Y sabe, amado hermano, generalmente el pecador, cuando está dentro de su convicción de pecado, dice es que tengo miedo. ¿Qué pasa si dejo de hacer esto? Tengo miedo a que algo vaya a salir mal. Porque encontraron una costumbre en su pecado los ató y si lo dejan de hacer, tienen temor de que algo vaya a salir mal dentro de su propia maldad. Eso es ser esclavo de su propio pecado. Pero sabe, se pinta como libertad.
se pinta como libertad. El que tiene alguna adicción, usted no, estoy hablando de afuera. Los de afuera, usted no. Quíteles un día entero, ya los que ya tienen una adicción muy fuerte al alcohol, quite unos 3 días y va a ver cómo se ponen, porque son esclavos de su propio pecado. Y pasar ese proceso, creo que le llaman de desintoxicación, es tan, amado hermano, que como leones. Porque hacían lo que les gusta, sí, pero temen dejarlo, porque ahora ya son esclavos de su propio pecado. Lo que se pintó, amado hermano, como libertad, terminó siendo esclavitud. Pero el autor de Hebreos, como quisiera decir que es Pablo, pero no es Pablo. No sabemos quién fue, pero suena mucho a Pablo. Dice que por medio de la muerte de Cristo somos liberados no solo de la muerte, sino liberados de nuestro propio pecado. Hay personas, amado hermano, que llegan a la cruz de Cristo con una fe, amado hermano, que al momento, hay personas que verdaderamente al momento, cuando llegan a Cristo, se les quita la adicción. Dios les hizo el milagro, quién sabe cómo, pero hay personas que así pasa. Hay personas, amado hermano, que llegan a la cruz de Cristo, se arrepienten y Dios los sana. Dios los sana. Como aquel muchachito por el que estábamos orando, amado hermano. Un tumor maligno. Oramos, no lo conocíamos, Dios lo sanó. ¿Por qué? Por la fe, dice la escritura, porque la oración del justo puede mucho. Pero aquí la pregunta, amado hermano, sería, bueno, Señor, ya lo sanaste a él, ya sanaste a fulano, tengo el testimonio de sultano, pero no me sanas a mí, ¿no? ¿No se ha preguntado eso? Muy probablemente el apóstol Pablo tenía esa misma pregunta. Porque el apóstol Pablo hizo milagros, amado hermano. Uno de los milagros más impresionantes, que siempre hago bromas con ese milagro de Pablo, es la resurrección de Eutico. Fíjese, desde un tercer piso se le cayó. Predicando muy aburrido, muy probablemente estaba el apóstol. Obviamente, si él lo duerme, pues él lo despierta. Si él lo mata, pues él lo resucita. Ni modo, él lo durmió, pues tenía responsabilidad de resucitarlo. Pobre muchacho, que fueron más o menos unas 5 horas de sermón de Pablo. Imagínese, 5 horas. Si usted con 50 se duerme, ahora imagínese con 5 horas. Lo mordió a la serpiente a Pablo cuando naufragaron ahí por el Euroclidón. Llegan a Chipre, lo muerde la serpiente y dice la escritura que estaban esperando a ver a qué hora se moría y nunca le pasó nada. Pero Pablo siempre tuvo un problema en sus ojos. Estaba medio ciego. Y la historia dice que probablemente le dio malaria y no se curó bien. Y Dios no lo sanó de eso, pero él hizo milagros. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué, Señor? Oro por fulano, le respondes. Oro por sultano, se sana. Y yo te estoy orando 10 años por esto y no me dices nada. Oye, Señor, mejor que aquel que le responde rápido, mejor ore por mí. A lo mejor o él tiene más fe o no sé. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor está tratando su corazón. Porque el Señor está tratando, amado hermano, su vida. Es como aquel ciego, amado hermano, que fue sanado y lo mandaron a lavarse al estanque de Siloé. Llega el ciego, Señor, quiero ser sano. He escuchado que tú curas ciegos. Ah, bueno, agarra tierra, le escupe, le hace lodo, se le unta en los ojos. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Yo, si hubiera sido el ciego, le hubiera dicho, ah, sí, Señor, claro, yo sé dónde está el estanque de Siloé. Sí, por la referencia sí sé cómo llegar, ¿no? Estaba ciego, hermano. ¿Por qué no lo sanó como a los otros? Se sano y se recobró la vista. Ve.
tu fe te ha sanado y recobraba, pero a él no. ¿Por qué? Porque el Señor quería tratar su corazón, porque el Señor quería tratar su paciencia. El Señor, si quisiera, le hace el milagro en este mismo instante. Pero ¿sabe qué? Lo que el Señor está tratando con su corazón y con el mío, lo que Dios está trabajando con su corazón y con el mío, amado hermano, es la perseverancia, es la paciencia. Es lo que el Señor está trabajando con nosotros. Por eso no nos sana ahorita. Por eso no lo cura ahorita. ¿Sabe cómo se fortalece la fe? En medio de las tormentas. ¿Sabe cómo se fortalece, amado hermano, su fe? En medio de la enfermedad. ¿Sabe cómo Job fortaleció su fe? Cuando lo perdió todo. Por eso Job entendió, pues Señor, Dios da y Dios quita. Y así Dios me mate, Dios sigue siendo Dios. Pero cuando lo vivimos, es más difícil. Pero el Señor está tratando, amado hermano. Porque mire, la Escritura dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, dice la Biblia. Pero también en eso, amado hermano, escúcheme bien, también en eso, no es que vayamos a sufrir todo lo que Cristo sufrió, no. Pero hay un desierto que nosotros tenemos que pasar. Hay un periodo de sufrimiento que nosotros tenemos que pasar. Porque siempre el camino de la libertad tiene un precio. Cristo ya lo pagó, amado hermano. Cristo ya lo pagó. Pero lo que el Señor, amado hermano, nos quiere enseñar y nos está diciendo es lo que hizo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. He corrido con paciencia la carrera de la fe. La carrera de la fe no es quien llega primero. No, así no funciona. La carrera de la fe es una carrera de paciencia. Es una carrera, amado hermano, de quien sigue esperando en Dios. Por eso dice Romanos, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Qué curiosidad que no, ni siquiera dice hallará palabra, hallará evangelio, hallará, no sé qué le gusta, sanidades, hallará lo que a usted le guste. Pero lo que Dios, cuando venga, va a buscar de nosotros, y sabe, fe no nada más es esperar. Fe también tiene que ver con fidelidad. Verso 16, amado hermano. Ya me voy a apurar para que no le estoy dando duro, pues gracias a Dios son bendiciones, ¿verdad? Ahora no está enojado conmigo. Verso 16. Fíjese, es lo que le estaba diciendo. Porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. No le dio ni una sola oportunidad a Lucifer de arrepentirse. A los ángeles que pecaron, que dice Judas, que abandonaron su morada. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles, sino que abandonaron su morada, Dios los encerró en prisiones eternas. Lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron encerrados también en prisiones eternas. Por alguna razón Dios no lo hizo. ¿Podía perdonarlos? Si Dios hubiera querido, sí. Sí, si el Señor hubiera querido perdonar ángeles, sí, pero no lo hizo. Sino que decidió perdonar a la descendencia de un incrédulo y de un mentiroso. Decidió perdonar a ese. Mire, hermano, Abraham es un ejemplo en el sentido de la fe, pero un ejemplo moral y ético y un ejemplo como padre, yo no tomaría a Abraham como un ejemplo de buen padre de familia. Para empezar, amado hermano,
La señora era, esta Saraí, era era un poquito rara. Le dice al marido, oye, yo ya no voy a poder tener hijos, ¿por qué no lo tienes con la sierva? Y el otro, aquel de obediente, va y tiene un hijo con la sierva, ¿no? Bueno, el Señor le promete a Isaac, nace Isaac, se muere Sara. La escritura dice que le traen a su mujer, a esta Rebeca, y dice que bueno, que la muerte que Isaac se consoló de la muerte de su madre cuando Rebeca llegó. Pero ¿sabe Abraham cómo se consoló? Teniendo otra mujer, Sétura. Y no nada más teniéndola, tuvo más hijos con ella. Qué cosas, ¿no? Es buen ejemplo Abraham en ese sentido. Usted no, yo quiero un padre como Abraham. Mire, mijo, aquí está su otra familia y allá a 2 colonias tengo otra. Son sus hermanos también, respételos. ¿Verdad que no? No. Por eso le pinto a Abraham de esa manera. Porque a hombres como Abraham decidió perdonar. Porque a hombres y mujeres como usted y como yo, decidió perdonar. Y no a ángeles, amado hermano, inmortales, con poderes sobrenaturales y que vuelan y que hacen y deshacen. Y que un solo ángel mata 300,000 y todo. No, a esos no los perdonó. El Señor dijo, al que más pecados tiene, a ese es al que quiero perdonar. ¿Y por qué hace eso el Señor? Porque es su misericordia, amado hermano, porque Dios es soberano y Él perdona a quien quiera perdonar y ama a quien quiera amar y dele gloria a Dios porque lo ama a usted. Porque así le plació al Señor. Verso 17, por tanto, fíjese, y aquí ya explica el proceso del sacrificio del Señor. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Aquí está hablando de la encarnación. Jesús tenía que nacer de mujer así como nacemos todos. Jesús tuvo que ser niño así como usted en su momento fue niño y yo en su momento fui niño. Jesús tenía que tener las necesidades humanas. ¿Usted no piensa que el Señor alguna vez no le dio una diarrea por tomar agua de quién sabe dónde? O por comer pescado de quién sabe en qué lugar lo compró y un día de esos no le agarró un chorrillo de aquellos. ¿Piensa que Jesús no se enfermó? Claro que se enfermó. No agarró una gripa de aquellas en Medio Oriente, amado hermano, que allí el invierno es seco, hermano. Y hacen unos fríos que usted no tiene idea. No agarró una influenza por ahí. Jesús se entristecía, hermano. La muerte de Lázaro, bien impresionante. Primero le avisan a Jesús, Lázaro está enfermo, luego lo voy a ver. Y cuando le vinieron a avisar, ya se murió. ¿Usted piensa que en el corazón de Jesús no fue, hubiera ido antes a verlo? ¿No hubiera pasado por la mente? Quizás hubiera ido antes a ver a Lázaro. ¿Y sabe cuál fue la primera reacción de Jesús? Dice el Evangelio de Juan. No fue llegar a, llévenme a la tumba, ahorita lo levanto. Sí, como si de plano no me conociera. No, esa no fue la reacción de Jesús. Dice que se puso a llorar por la muerte de su amigo. Le dolía la muerte de sus seres queridos. Cuando se enojaba con sus discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Y eso que Jesús se puso a orar para escogerlos. Ahora imagínense si nada más hubiera agarrado así. Dice que hasta se puso a orar. ¿No cree que por un momento en la mente del Señor dijo, pues yo creo que no oré lo suficiente, o oré mal? Pedro
broncudo, mocha orejas. Tomás, siempre falto de fe, hago un milagro, no me cree. Judas, traicionero, todavía ratero. Juan y Santiago, estos son hijos del trueno. A todos quieren descender fuego del cielo para que los maten. Estos ni misericordia tienen. ¿Verdad? Como que muy perfil apostólico. Creo que hasta los que hoy se dicen ser apóstoles, creo que pudieron ser mejores discípulos del Señor, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Eso es ser semejantes. Y fíjese, ¿cómo nos llama Jesús? Ser semejante a sus. ¿Qué somos de Jesús? Somos su hermano. Jesús es nuestro hermano mayor. Por eso dice la Escritura, tuvo que ser hecho semejante a sus hermanos. Está hablando de usted y está hablando de mí. Tener los sufrimientos que usted y yo tenemos. Pasar por las enfermedades que usted y yo pasamos. Pasar por las angustias que usted y yo pasamos. Pasar por el dolor que usted y yo pasamos. Ser semejante a sus hermanos en todo. Amado hermano, a Jesús le dio miedo de ir a la cruz. Le dio miedo. Cuando estaba en el Getsemaní, dice la Escritura, amado hermano, fíjese, dos golpes emocionales tuvo el Señor. Número uno, se llevó a los 3 que consideraba más cercanos y consideraba amigos. Fíjese, había multitudes, había 70, de los 70 se reduce a 12 y de 12 eran 3 los más cercanos al Señor. A los 3, fíjese cómo pensó Jesús, a ver, ya voy a ser entregado a la cruz. Así como cuando usted tiene un problema y se lo cuenta a los más cercanos. Y Jesús no les pidió mucho. Jesús no le dijo, oye, préstame tu casa para ir a dormir o para despejarme. No les pidió nada. Les dijo, acompáñenme a orar. Y cuando Jesús salió de la primera ronda de oración, ¿sabe qué estaban haciendo los 3 más cercanos? Estaban dormidos. Los de confianza, los amigos. Ese fue el primer golpe emocional. El segundo, ya en la segunda ronda de oración, a Jesús le dio miedo de ir a la cruz. Y Jesús incluso le dijo a Dios, si hay otra manera de salvarlos, creo que ahorita es momento de aplicarla, Señor, porque tengo miedo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús lo entiende, amado hermano. Jesús sí lo entiende. No nada más lo traicionó Judas, hermano. ¿Sabe? Hay personas como se lo he dicho aquí a gente que llega, no, y yo voy a estar con usted y lo que usted pida, lo que usted diga, ándele pues. Llegan los tunazos y se van. Que fue lo mismo que hizo Pedro. No, Señor, si te van a crucificar, que yo sea crucificado contigo, Señor, yo contigo hasta la muerte. Bien, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y de cierto te digo que me vas a negar 3 veces. ¿Eres discípulo de aquel? No. ¿Vas a la iglesia de allá? No. No, ¿cómo cree? Ese ni lo conozco. ¿Y conoce a fulano? Que dicen que eran amigos. No, nunca fuimos amigos, éramos conocidos nada más. ¿Cuál cree que le dolió más al Señor? ¿La de Judas o la de Pedro? La de Pedro. Porque la de Judas sí se le esperaba. Pero la de Pedro. Bendito sea Dios que se arrepintió. Y todavía Jesús le rectifica. Pedro, ya resucité. ¿Me amas? 3 veces le tuvo que hacer la misma pregunta. Y Jesús le dijo a Pedro, parafraseando, a ver, Pedro, el amor no se define por cuánto me dices que me amas.
El amor se define en cuánto estás dispuesto a hacer por mí. Pocas palabras en los hechos. Por eso Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. No me digas que me amas, Pedro, eso no me sirve. Ve y ama a los demás, porque amando a los demás me demuestras que me amas a mí. Es lo que en pocas palabras Jesús le estaba diciendo. A ver, lo que Jesús estaba, la respuesta que Jesús estaba esperando de Pedro cuando el Señor le preguntó, ¿me amas, Pedro? La respuesta que Jesús estaba esperando no era un sí, te amo. No, era, Señor, ¿qué puedo hacer para demostrarte que te amo? Ahí se demuestra el amor. Pero los que son matrimonios, el amor no nada más se demuestra con, con las palabras, hermano. A veces ni con las flores. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por amor? ¿Qué está dispuesto a cambiar usted por amor? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por amor? Hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús en la cruz, amado hermano, tomó también oficio de sacerdote. El sacerdote, amado hermano, el sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Y ahora Jesús dijo, ya no seré yo, o ya no será, perdón, ya no será el hombre, un sacerdote de la línea de Leví, quien sea intermediario entre Dios y los hombres, sino que Cristo mismo ahora es sacerdote y a la vez sacrificio entre Dios y nosotros. Gloria a Dios. Y verso 18. Termino con este verso, y pues porque aquí acaba el capítulo también. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué está diciendo? Jesús te entiende cuando tú eres tentado. Jesús te comprende en los momentos donde quizás el pecado quiera apoderarse de tu vida. Jesús te entiende quizás cuando el pecado puede tomar posesión sobre de ti. Jesús te entiende en eso. El Señor te entiende. Dice la Escritura que fue tentado en todo y fue hallado perfecto. Jesús nos entiende, amados hermanos. En esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación. Mira, amado hermano, yo lo sé, amado hermano, yo sé, yo me pongo en sus zapatos y puedo pensar y digo, bueno, van a decir, pues, ¿qué experiencia tiene uno? ¿Qué vivencias tiene uno para que me dé un consejo de tal o cual cosa, no? Yo me pongo en sus zapatos. Pero ahí es donde yo apelo al Señor. Y digo, Jesús fue tentado en todo. Hay problemas que ni usted mismo ni va a poder entender, ni va a saber cómo solucionar. Pero Jesús sí. Hay problemas que van a llegar que a lo mejor usted ni siquiera sabía que existían. Pero la Escritura bien dice que fue tentado en todo. Y en todo fallado perfecto, porque el Señor sí nos entiende. Dice amén. Póngase de pie.